La presentación de la investidura es un elemento fundamental en nuestra preparación individual para recibir al Señor por segunda vez. Pero, ¿te has puesto a pensar en qué momento cambió la revelación con respecto a la presentación de la investidura? Mi nombre es Carlos Méndez y sean todos bienvenidos al La Preludio. obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos, mis amigos, a un nuevo video de este canal El Preludio, como siempre les digo, cuyo único objetivo es acelerar nuestra preparación individual y como familia para los eventos que precederán a la segunda venida. Gracias a todos por los mensajes que me han hecho llegar a través de los videos que les he compartido en los últimos días. Y el día de hoy voy a continuar agregando contenido a esta lista de reproducción sobre las casas del Señor que ustedes pueden ver dentro del canal. Hay varios videos ya, este creo que sería el quinto video, en donde abordo diferentes eventos relacionados a las casas del Señor alrededor del mundo. Y el video de hoy es bastante particular porque vamos a mencionar efectivamente el día, el momento en el que cambió la presentación de la investidura. Esto no es algo que esté oculto, al contrario, está claramente expuesto de manera online en nuestras bibliotecas del Evangelio y de ahí voy a extraer todo lo que les voy a compartir el día de hoy. Fíjense lo siguiente, la primera parte que quiero mencionarles es un poco el contexto de lo que estaba ocurriendo en el momento donde estaba presidiendo como presidente de la iglesia y profeta, vidente y revelador, el profeta David O. McKay. Y voy a mencionar al elder Gordon B. Hinckley, o mejor dicho, hermano Gordon B. Hinckley en esta ocasión. Dice lo siguiente en el manual de enseñanzas de los presidentes de la iglesia. Durante los 6 primeros años de matrimonio, Gordon continuó trabajando con el Comité de Radio, Publicidad y Literatura Misional de la Iglesia. Él se entregaba a su trabajo y los proyectos y las fechas límites con frecuencia lo llevaron a dar el máximo de su capacidad y experiencia. Y aún más, en una carta un amigo escribió: hay mucho que hacer. El trabajo de este comité de largo nombre está creciendo y se torna cada vez más complejo e interesante. Las emisiones radiales, las películas y los materiales escritos de diversas clases me hacen seguir orando, ser humilde, estar ocupado y trabajando muchas horas, todo lo cual ha servido para hacerme un poco más dependiente de los anteojos, un poco más encorvado, algo más calmado y algo más maravillado en cuanto al destino hacia donde nos lleva todo esto. En poco tiempo, su trabajo en las oficinas generales de la iglesia se amplió más allá de las responsabilidades que había desempeñado anteriormente. En 1951 fue nombrado secretario ejecutivo del Comité Misional General y se le asignó la supervisión de las operaciones diarias del recién formado Departamento Misional. Ese departamento supervisaría todo lo relacionado con la predicación del Evangelio, lo cual abarcaba la producción, traducción, distribución de materiales para uso de los misioneros, la capacitación de misioneros y presidentes de misión y las relaciones públicas a través de los medios de comunicación para tender puentes y disipar mitos acerca de la iglesia. En el otoño de 1953, el presidente David O. McKay llamó a Gordon a su oficina y le pidió que considerara un asunto que no estaba directamente relacionado con sus deberes en el departamento misional. Hermano Hinckley, le dijo, como usted sabe, estamos edificando un templo en Suiza que va a ser diferente de los otros templos, ya que debe servir a miembros que hablan idiomas diferentes. Deseo que busque una manera de presentar la instrucción del templo en los diversos idiomas de Europa, utilizando para ello la menor cantidad de obreros del templo. El presidente McKay proporcionó a Gordon un lugar donde pudiese buscar inspiración y estar libre de las demandas de su carga de trabajo del departamento misional. Estuvo trabajando en días de semana, por las tardes, los sábados y algunos domingos en una pequeña sala del quinto piso del templo de Salt Lake. Muchos domingos por la mañana iba el presidente McKay para intercambiar ideas,
analizar en detalle la presentación de la investidura y orar para pedir guía. Hermanos, aquí quiero hacer un paréntesis, porque fíjense el desarrollo del trabajo del hermano Gordon B. Hinckley hasta este momento, que trabajaba para la iglesia. Miren todas las responsabilidades que él tenía, aún más las responsabilidades que se le dieron dentro del departamento misional recién inaugurado, y tenía que velar por las traducciones y las publicaciones de todo el material misional, adicionalmente de los misioneros en las misiones en el mundo. Así que imagínense la tarea que debía llevar a cabo, obviamente cumpliendo metas con tiempos establecidos. Y esto, hago un paréntesis aquí, me enfoco en esto, hermanos, en esta primera parte, porque a veces muchas personas quieren señalar con dedo de escarnio a las autoridades generales, a los profetas, videntes y reveladores, y a los líderes del obispado presidente y de las áreas en el mundo, diciendo que ellos prácticamente que no hacen nada, simplemente viajan por el mundo y no tienen ninguna tarea mayor que hacer. E incluso hay algunos que deciden acusar como que estas personas cobran millones o miles de dólares. Y de hecho, una de las transmisiones recientes, una persona hizo ese comentario ofensivo hacia las autoridades generales de la iglesia. Y fíjense, hermano, al Elder Holland, en una ocasión, junto a los misioneros le preguntaron, Elder Holland, un misionero le preguntó, Elder Holland, ¿usted daría la vida por la iglesia de Jesucristo? ¿Usted daría la vida por Jesucristo? Y el Elder Holland, siempre lo hemos sabido, es una persona, un elder que cuando habla demuestra mucho amor, pero también habla con mucha claridad y con mucho énfasis. Miró al misionero y le dijo, Elder, ¿y qué piensa usted que yo estoy haciendo? Desde que me llamaron como apóstol al quórum de los 12, ¿qué cree usted que estoy haciendo? A todas aquellas personas que vociferan y levantan la mano señalando a los líderes de la iglesia, ¿qué creen usted que están haciendo estas personas? Miren todo el trabajo que estaba haciendo, y aún más, en pantalla ustedes pueden ver la tarea adicional. No tenía que ver con su trabajo, era una tarea adicional que estaba llevando a cabo en su tiempo libre. Y para esta tarea especial que le fue encomendada nada más y nada menos por el profeta ungido del Señor, David McKay, se le asignó un lugar en el quinto piso del templo de Saleh para que buscara inspiración y la revelación llegara. Pero es interesante, hermanos, cómo el hermano Gordon B. Hinckley estaba siendo preparado incluso antes de ser llamado al quórum de los 12, incluso mucho antes de ser sostenido como profeta, vidente y revelador y presidente de la Iglesia de Jesucristo. Dice claramente, estuvo trabajando en días de semana por las tardes, los sábados, algunos domingos. ¿Se han puesto a pensar ustedes que incluso los domingos en la obra del Señor trabajan los profetas, videntes y reveladores, las autoridades generales? Y dice, muchos domingos por la mañana iba el presidente McKay para intercambiar ideas, analizar en detalle la presentación de la investidura y orar para pedir guía. Era una tarea que ameritaba no solamente a una persona específica, sino también ameritaba que se hiciera una labor específica de orar, de pedir guía y adicionalmente un lugar específico, nada más y nada menos que uno de los pisos del templo del lago Salado. Ahora, vamos a continuar leyendo la historia y dice, tras meditar, orar y procurar revelación, Gordon recomendó que se llevara el formato de película de presentación de la investidura
y se doblaran a varios idiomas las palabras de esta instrucción sagrada. El presidente McKay y otros aprobaron su recomendación y le encargaron la producción de la película. Gordon trabajó con un equipo de profesionales talentosos y fieles que finalizaron el proyecto en septiembre de 1955. Él mismo llevó las películas al templo de Berna, Suiza, y supervisó los preparativos técnicos de las sesiones inaugurales de investidura. Gordon se sintió conmovido al ver que su trabajo brindaba gozo a los santos en Europa. Cuando vi esas personas provenientes de 10 naciones congregadas para participar en las ordenanzas del templo, al ver personas mayores que venían del otro lado de la cortina de hierro, quienes habían perdido a sus familiares en las guerras que habían asolado sus países, al presenciar las expresiones de gozo y las lágrimas de felicidad que surgían de su corazón por las oportunidades que se les habían brindado, al ver a matrimonios jóvenes con su familia, con sus hijos felices y hermosos, y al ver esas familias unirse en relaciones eternas, supe con una certeza aún mayor lo que ya sabía anteriormente, de que el presidente McKay había sido inspirado y guiado por el Señor para llevar estas bendiciones inestimables a la vida de estos hombres y mujeres de fe que se habían congregado de las naciones de Europa. Hermano, fíjense lo que ocurrió. Luego que el hermano Gordon B. Hinckley recibe la revelación, recibe la impresión de presentar la investidura, de hacer esta presentación en video y no a través de obreros del templo, y que estos videos, estas presentaciones, fueran traducidas a los diferentes idiomas. Luego que él lo presenta a la primera presidencia, ahí no queda el trabajo. Se le pide, bueno, nos parece bien, creo que eso viene del Señor. Sin embargo, hay que hacer esas películas, hay que hacer esa presentación, hay que buscar personas preparadas y calificadas para que lleven a cabo eso. Hay que buscar actores, hermanos fieles, dignos. Gordon, encárgate de eso. Es decir, no solamente era recibir la revelación del Señor y ahí quedaba todo, no, sino que venía la siguiente fase: plasmar, llevar a cabo, materializar esa revelación y que fuera útil para el templo de Berna, Suiza. Pero ahí no quedó todo. Una vez que tenía ya las películas en la mano, tuvo que ir y coordinar él directamente estas instrucciones durante las sesiones de investiduras en el recién dedicado templo de Berna, Suiza. Lo maravilloso de todo esto, hermano, es que el hermano Gordon B. Hinckley llevó a cabo el trabajo con la ayuda del profeta, obviamente, pero el trabajo y el esfuerzo de buscar la revelación para la idea de cómo solucionar este problema. En segundo lugar, coordinó los actores y los especialistas y los expertos para llevar a cabo la realización de estas películas y posteriormente la traducción de ellas. Y después él mismo se dirigió al templo de Berna, Suiza, y coordinó la presentación. Sin embargo, después de todo esto, hermanos, miren lo que dice el hermano Gordon B. Hinckley. Cuando estaban dedicando el templo, después de ver a todos esos santos en Europa llegar al templo durante la dedicación, supo que el presidente McKay había sido inspirado y guiado por el Señor. ¿Cómo es posible que después de, y así lo podemos ver como hombres naturales, si él llevó a cabo casi todo el trabajo, lo materializó, lo llevó a cabo, cómo es posible que reconozca la revelación del profeta? Hermanos, eso nos dice la preparación de un hombre como Gordon B. Hinckley. Él reconocía la mano del Señor en todo el proceso y sabía que la instrucción dada a él vino directamente del ungido del Señor, el profeta David McKay, y así lo reconocía. En ningún momento él se
autoproclamó como el autor de la idea y el que llevó a cabo la materialización de la presentación de la investidura. Al contrario, reconoció la mano del Señor por medio de su profeta, el presidente David Mackay. Hermanos, no buscaba los honores del mundo, buscaba simplemente trabajar en la obra del Señor, aún más allá de sus propias responsabilidades. Ahora, quiero rescatar algo que sucedió durante la dedicación del templo de Berna, Suiza, porque es bastante especial este momento, porque fue en este templo que se llevó a cabo estas primeras presentaciones de la investidura. El 19 de agosto de 1906, el presidente de la iglesia, Joseph F. Smith, les dijo a los santos de Berna que llegaría el día en que se construirían templos de Dios en diferentes países de la tierra. En 1923, el presidente Heber J. Grant reafirmó la promesa de Smith, pero advirtió que no llegaría hasta que el prevalente espíritu de egoísmo entre las naciones fuera reemplazado por un mayor espíritu de paz. Grant murió en 1945 esperando aún ese día. En 1952, los líderes de la iglesia sintieron que había llegado el momento de tener un templo. Mientras viajaban por Europa, el presidente de la iglesia, David Mackay, se reunió en consejo con los líderes de misión europeos para analizar dónde se debía construir. El esposo de una hermana, Helen Wilhelm, quien estaba sirviendo en la presidencia de la misión suizo-austriaca, estaba presente cuando se arrodillaron en oración y decidieron construir un templo en Berna. Muchos santos suizos participaron en la construcción del templo. Por ejemplo, el presidente de la rama Basilea, Michael Jaeger, construyó las puertas de metal y la estructura de la pila bautismal. También Therese Lauschner, una viuda de 80 años, apoyó el proyecto. Aunque no esperaba estar viva para ver el templo completado, ahorró suficientes monedas de plata de medio franco para poder donar 100 francos. A principios de septiembre de 1955, al acercarse la fecha de la dedicación, los trabajadores trabajaron día y noche para terminar la construcción, y Gordon B. Hinckley llegó con las películas del templo cuando los líderes y los miembros ya estaban reunidos para la dedicación. Los traductores trabajaron durante 9 sesiones dedicatorias, y el coro del tabernáculo asistió y dio inicio a los servicios cantando "Ya rompe el alba". Más adelante, el presidente Mackay recordó que el velo entre quienes participaron en esos ejercicios y los seres queridos que ya habían partido parecía muy fino. Además de los antepasados de los santos, el presidente Mackay reconoció la presencia celestial de líderes de la iglesia del pasado, incluidos Joseph F. Smith y Heber J. Grant. Aquí pueden ver una representación, una imagen de 1955, cuando se dedica el templo de Berna, Suiza. Hermanos, de verdad que el lugar, el templo, el momento era literalmente escogido por el Señor para llevar a cabo esta revelación de la presentación de la investidura. Desde el inicio de la solicitud del presidente David Mackay con respecto a la presentación de la investidura y todo lo relacionado con el templo de Berna, Suiza, hermanos, nos da a entender de que el Señor manejó cada detalle, cada elemento, cada persona, cada lugar. Todo estaba justamente y dado los tiempos del Señor. De hecho, fue tanto así que el hermano Gordon B. Hinckley llegó durante la dedicación con los recién videos, con las recientes películas ya realizadas y traducidas a los diferentes idiomas. Así que, hermanos, todo esto, vamos a llamarlo así, la cereza del pastel, fue las palabras posteriores del presidente David Mackay, en donde dice que en medio de la dedicación inclusive se sentía la presencia de los profetas de antaño, Joseph F. Smith y el presidente Heber J. Grant, quienes en el pasado habían profetizado un templo también
en esta área. Así que, hermanos, todas estas cosas a mí solamente me maravillan de saber que el Señor, hermanos, maneja cada elemento como si fuera un tablero de ajedrez. El tiempo del Señor es perfecto y utiliza los medios, los mecanismos, las vías a las personas indicadas para llevar a cabo su obra. Esta experiencia sagrada, donde había la presencia celestial de estos profetas, me lleva a reflexionar y me gustaría que ustedes pudiesen compartir sus impresiones. ¿Cómo será esa rededicación nuevamente del templo del lago Salado cuando sea que llegue el momento de dedicar el templo? ¿Qué experiencias espirituales se podrán sentir durante esas sesiones de dedicación del templo? Hermanos, será un momento grandioso, será un momento memorable, será uno de estos momentos inauditos que hablaron en la conferencia de octubre del 2024 de esta década inolvidable. Preparémonos ahora, hermanos, para estar presentes, quizás no directamente en las puertas abiertas del templo del lago Salado, pero sí al menos para participar de su dedicación, y espero que puedan la iglesia tomar la decisión de transmitir esta dedicación en diferentes partes del mundo. Sin embargo, hermanos, volviendo al tema de la revelación, es importante reconocer la labor impresionante que tuvo el hermano Gordon B. Hinckley. Ahora, en preparación para el regreso del Salvador, hermanos, hay algo que tenemos que tomar en cuenta, y lo mencionó el elder Anderson. El reino de Dios sobre la tierra dirige nuestra atención de mayores maneras hacia nuestro Salvador Jesucristo. Conforme nos centramos más en el hogar, nos congregamos más en las capillas y nos centramos más en el templo en preparación para el regreso de nuestro Salvador. Por medio de la revelación, Él ha centrado y refinado la presentación de la investidura, haciendo hincapié en la importancia central de nuestro Salvador Jesucristo, en el poder de su ordenanza y en la seguridad de los convenios sagrados que hacemos con nuestro Padre Celestial. Bueno, yo desconozco de verdad cuánto tiempo, cuántos minutos, cuántas horas se tardaba o duraba esas primeras películas, esas primeras presentaciones de la investidura que se llevaron a cabo en el templo de Berna, Suiza. Sin embargo, ya después de tantos años, de tantos avances tecnológicos, podemos presenciar y sentir la claridad que menciona el elder Anderson cuando dice: el Señor ha centrado y refinado la presentación de la investidura. Hoy dura, creo que menos de 2 horas la presentación de la investidura. Y aún más, va a seguir refinándose esta presentación, y todo esto, hermanos, no lo he dicho yo, sino lo voy a leer a continuación, que lo ha dicho el presidente Russell M. Nelson. Y como dice el elder Anderson, esto es en preparación para la segunda venida. Si el tiempo se está acabando, entonces debemos acelerar nuestra preparación, y es importante tomar en cuenta la optimización de los recursos, y no solamente los recursos, sino también del tiempo que pasamos en el templo. El Señor quiere que nosotros captemos la mayor atención en su misión, en su papel dentro de todo el plan de salvación. Y miren lo que dijo el presidente Russell M. Nelson. La primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles a menudo le han preguntado al Señor si hay mejores formas de llevar las bendiciones del templo a sus hijos fieles. Procuramos orientación con regularidad sobre cómo garantizar en todo el mundo la exactitud y la coherencia de la instrucción, los convenios y las ordenanzas del templo, a pesar de las diferencias de idiomas y de culturas. Bajo la dirección del Señor y en respuesta a nuestras oraciones, recientemente se han realizado ajustes en los procedimientos. Él es quien desea que ustedes comprendan con gran claridad para qué exactamente están haciendo convenios. Él es quien desea que experimenten plenamente sus sagradas ordenanzas.
Él quiere que comprendan sus privilegios, promesas y responsabilidades. Él quiere que tengan perspectivas y despertares espirituales que nunca antes hayan tenido. Él desea esto para todos los para todos los participantes del templo donde quiera que vivan. Los ajustes actuales en los procedimientos del templo y otros que se harán más adelante son una prueba continua de que el Señor está dirigiendo activamente su iglesia, dirigiendo activamente. Por eso, hermanos, testificamos y decimos que esta iglesia es viviente, viviente porque la dirige un ser que está activamente dirigiendo los preparativos, no solamente para esta tierra, sino también que los santos deben llevar a cabo para esperarlo nuevamente. En palabras del presidente Nelson, hermanos, el Señor quiere que tengamos despertares espirituales. Y se recordarán recientemente cuando mencioné este elemento. Se han dado cuenta, al menos yo lo he sentido así, yo he tenido un despertar espiritual individualmente, lo compartí hace poco, en el año 2023, específicamente entre los meses de enero y marzo, cuando me adentré, me sumergí en las palabras del presidente Nelson y yo me di cuenta y pude sentir claramente que ya los tiempos eran distintos. Y más allá de que he escuchado muchas voces que desde ese momento que me han dicho que aún falta mucho, que eso de que el Señor viene pronto, eso es una repetición de profetas anteriores. A pesar de que he escuchado estas cosas muchas veces, hermanos, una vez que yo he tenido esa experiencia espiritual en donde uno lee las palabras del presidente Nelson y siente otra cosa. Creo que no solamente nosotros estamos viviendo despertares espirituales, o muchos santos están viviendo despertares espirituales, sino que muchas personas en el mundo, inclusive de otras denominaciones, también están teniendo estos despertares espirituales. Una de las maneras en que estos despertares espirituales se están llevando a cabo entre los santos es asistiendo con regularidad a sus santas casas, a los templos, hermanos. Él Él quiere que nosotros nos preparemos, acudiendo con la mayor frecuencia posible al templo. Hermanos, cada vez que ahora vayamos al templo, si has visto este video, te invito a que puedas recordar qué hay detrás de esa presentación de la investidura. Cuántas horas de trabajo, de esfuerzo, de revelación, logística se llevaron a cabo en esas primeras películas para reproducir la presentación de la investidura. Hermanos, todo lo que tenemos ahora es gracias a nuestros antepasados, es gracias a los pioneros que en diferentes partes del mundo, con mucha fe, así como la viuda que aportó para el templo de Berna, Suiza, con mucha fe, edificaron los cimientos de esta última dispensación, en esta última restauración, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Dime en los comentarios si tu capilla, si tu centro destaca, fue construida por miembros de la iglesia pioneros de tu ciudad. Dime si miembros de la iglesia de tu ciudad, de tu país, participaron en la edificación del templo. Vamos a recordarlos en nuestros comentarios. Al menos el lugar en donde yo fui bautizado, en la capilla de Bellavista, en el centro destaca del Estaca Maracaibo Centro, en la ciudad de Maracaibo, de donde yo soy en Venezuela. Esa capilla fue edificada por miembros de la iglesia, pioneros de la ciudad. Así que, hermanos, todas las bendiciones que hoy hemos cosechado, las comodidades, las facilidades que tenemos para prepararnos para la segunda venida, son gracias a la fe, a la diligencia y al sacrificio de muchos santos de antaño. Yo le quiero testificar, hermanos, que esta es la iglesia de Jesucristo. Él mismo la dirige
y en preparación para la segunda venida, ha permitido que tengamos templos a nuestro alcance para poder llevar a cabo ordenanzas y convenios sagrados. Testifico del profeta José Smith, del libro de Mormón, que es la palabra de Dios. Y estas cosas las testifico y las comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por haberme acompañado y te invito a que puedas compartir este video si te gustó y que igualmente puedas dejarme tus impresiones en la cajita de comentarios. Gracias y nos estaríamos viendo el día de mañana completamente en vivo. Hasta luego. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida